Voy a utilizar medio kilo de papa. En mi caso son papas pequeñas, no están muy grandes. La vamos a poner con agua, con una cucharada de sal. Le voy a agregar una hoja de laurel porque está grande, pero le puedes agregar unas 3 chicas. Vamos a dejar que se suavice. Ya que terminemos de machacar toda la papa, vamos a agregar media tacita de harina de trigo para quitar humedad. Le vamos a agregar un huevo entero, de preferencia que sea pequeño. Media cucharadita de sal. Ajo en polvo al gusto. Pimienta en polvo igual al gusto. Y vamos a empezar a integrar todos estos ingredientes. Aquí ya tenemos lista nuestra masa. Al final vamos a ocupar las manos para hacer una masita. Voy a cortar la mitad. Y mira, yo me puse aceite en las manos para evitar que se me pegue. Vamos a necesitar 2 plásticos y voy a poner uno abajo y ahorita voy a poner otro arriba. Con el rodillo vamos a empezar a aplanar, por eso necesitamos que sea bolsa para evitar que se nos pegue. Mira, por encima de la bolsa vamos a utilizar el cuchillo y voy a hacer un cuadrado primero. Vamos a quitar el excedente. Y vamos a retirar eso, que al final pues lo vamos a seguir utilizando. Ya tenemos un cuadrado, vamos a hacer lo mismo, pero ahora sí vamos a tomar la medida de cómo vamos a querer nuestras papas rellenas. Voy a cortar aquí y aquí. Necesitamos un queso que se derrita. Yo voy a utilizar queso manchego, lo vamos a rallar. Si puedes que esté más ralladito, más finito. Voy a agregar un poquito aquí, mira, tratando de que nuestras orillas estén libres. Le vamos a poner encima la otra capa y con nuestros dedos vamos a empezar a pegar las orillas. Aquí, como puedes ver, tenemos un sartén con bastantito aceite. Necesitamos que esté bien selladito porque si no nos va a empezar a sacar el queso. Que esté bien selladito y con flama media vamos a agregarlos. Así es como nos van a quedar estas ricas papas rellenas de queso. Lo podemos acompañar con una ensalada, a lo mejor con una sopa fría. Espero que te haya gustado. Sobre la estufa a flama directa vamos a poner a asar unos chiles poblanos. Voy a utilizar 2. Vamos a estar girando esto para que se vaya asando. Aquí ya tengo mis chiles, los puse en una bolsa, va a generar vapor. Y eso nos va a facilitar el poderle quitarle la piel. Vamos a dejarlo ahí aproximadamente unos 15 minutos. En una cacerola vamos a agregar un poquito de aceite. Aquí voy a agregar una cebolla picada. 3 jitomates picados, son jitomates grandes.
Ya que vemos que empieza a sacar el jugo los jitomates, vamos a agregar 3 papas. Son crudas, las vamos a pelar y las vamos a cortar en cubitos. Aquí le voy a agregar ajo molido al gusto, cebolla al gusto, pimienta al gusto, media cucharadita de sal, media cucharadita de consomé de pollo. Y mira, vamos a dejarla aquí unos 5 minutitos. Cuando veas que están así el caldo de tu jitomate, vamos a agregarle, si tienes caldo de pollo se lo agregas, si no, en este caso yo voy a agregar agua. Le voy a agregar 3 tacitas de agua. Y mira, voy a dejar que empiece a hervir. Vamos a utilizar queso panela. Vamos a empezar a cortar en cubitos. Si quieres, pues puedes agregar, no sé, medio kilo. Yo voy a utilizar un poquito más de un cuarto. Por aquí ya tengo mis chiles limpios, ya están lavados. A mí me gusta enjuagarlos. Ya no tienen semillas. Y lo que voy a hacer ahorita es empezar a hacer unas rajitas. Aquí puedes ver que ya está hirviendo lo que es la papa, el jitomate, la cebolla. Y aquí es donde voy a agregar mis rajitas de chile poblano. Agregamos los cubitos de queso. Mira, necesito que hierva otra vez. Y ahí después le vamos a agregar todos los demás ingredientes. Ya que ves que empieza a hervir, lo que vas a hacer es probarlo, que esté bien de sal, que no le falte. Aquí le voy a agregar media tacita de media crema, también le puedes agregar leche, para darle esa consistencia cremosita. Vamos a integrarlo y lo voy a dejar aquí aproximadamente nada más 2 minutitos y apagamos. Vamos a tomar un poco de queso quebrado, el que utilizamos para el pozole, y se lo vamos a agregar en la parte de arriba. ¿Qué te pareció este rico caldo de queso? Está bien facilito de hacer, además muy económico. Esta receta es muy facilita de hacer. Por aquí tenemos jamón, va a ser a tu gusto. Tengo queso panela, el cual lo voy a cortar así en estas tiritas. Lo voy a poner encima de mi jamón y vamos a empezar a enrollar. También si quieres le puedes agregar queso amarillo. Vamos a acomodar aquí que no se abra. Las rebanadas de jamón dependen de ti. En mi caso yo compré un paquete con 16 piezas. Ya que terminas de hacer tus rollitos, aquí le voy a agregar un poco de harina de trigo. Para nuestro huevo, para capear, vamos a utilizar 4 piezas de huevo. Vamos a dividir la yema y la clara. Vamos a empezar a espolvorear lo que son nuestros rollitos para quitarle la humedad y para que el huevo se pegue. Ya vamos a freír en un sartén con bastantito aceite.
Estos rollitos los puedes acompañar con salsa verde, con un caldillo de jitomate. Están bien facilitos de hacer. Mira, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar un cuarto de taza de agua tibia, que no esté caliente, tibia. Le vamos a agregar una cucharada de azúcar. Y por aquí tengo un sobrecito de la marca Tradipan, es de 11 gramos, se lo vamos a agregar. Lo que vamos a hacer con esto es que vamos a hacer que la levadura empiece a esponjarse y esta la vamos a ocupar para activar lo que va a ser nuestra pizza. Mira, vamos a deshacer muy bien estos grumitos y lo vamos a dejar reposar por 15 minutos. Si tienes la estufa prendida, tienes que ponerla por ahí cerquita para que se active. Vamos a pasar por la coladera esto para tamizar nuestra harina. Vamos a empezar haciendo un volcán, le vamos a ir agregando la sal y en medio vamos a agregar la preparación de la levadura. Como puedes ver, aquí ya tiene bastante espuma, ya creció y vamos a empezar a integrar con la harina. Vamos a agregar 2 cucharadas de aceite de olivo. Aquí tengo media tacita de agua tibia. Le voy a ir agregando poco a poco, mi masa no debe de quedar pegajosa. Aquí, como puedes ver, ya tenemos lista nuestra masa. La vamos a bolear un poco y la vamos a agregar en un recipiente, el cual ya tiene que tener un poquito de aceite untado. Vamos a tapar y vamos a dejar reposar por 30 minutos. Vamos a poner 1 kilo de jitomate en agua. Necesitamos que se suavice. A la hora que tú veas que se empiezan a romper la piel del jitomate, están listos. Vamos a agregar unas hojitas de albahaca, una ramita de romero y un poquito de orégano. Media cucharadita de sal, 2 ajos, media cebolla. Vamos a empezar a agregar los jitomates en la licuadora. No le vamos a agregar líquido porque queremos que quede una salsa espesa. Vamos a ir agregando poco a poco. Si no te caben, pues empezamos a moler y vamos agregando los que van faltando. Una vez que empieza a moler, vamos a empezar a prender y apagar esto para que queden unos trozos de jitomate y pues tu pizza quede mucho más rústica. En un sartén vamos a agregar aproximadamente 2 cucharadas de aceite de olivo. Vamos a agregar la salsa. Aquí, como puedes ver, nos quedan unos trocitos grandes. Esto le va a dar un sabor muy rico a tu salsa. Le vamos a agregar orégano. Vamos a espolvorearlo. Vamos a dejar que hierva y vamos a probar que esté bien de sal, si no le agregamos al gusto. Aquí ya tenemos lista la salsa, nos debe de quedar espesa, que no tenga tanto líquido. Aquí ya tenemos lista la masa, ya tiene aproximadamente 30 minutos en reposo. Aquí puedes ver que la voy a poner de una vez en la base, tiene un poquito de aceite, un poquito de harina y voy a empezar a extender hasta lograr el tamaño deseado para mi pizza. Con un tenedor voy a empezar a hacer unos pequeños orificios. Esto nos va a ayudar para que nuestra pizza no crezca tanto, pero que sí tenga una base firme.
Aquí ya tenemos listos jitomates en rebanadas, la base de la pizza, queso mozzarella, unas hojitas de albahaca fresca. Aquí vamos a empezar a agregar lo que es la salsa. De preferencia ponemos en el centro y de ahí vamos a empezar a recorrer sobre toda la base. No tienes que agregar tanta para que tu pizza no se remoje, por eso necesitamos que la salsa esté un tanto seca, que no tenga tanto líquido. Agregamos el queso mozzarella. Y mira, yo voy a empezar a poner rodajas de jitomate. Esta va a ser una pizza margarita, muy facilita, con pocos ingredientes, además de rendidora. Terminamos adornando con unas hojitas de albahaca. Este es un toque especial de las pizzas margarita. Necesitamos que el horno esté precalentado por lo menos 15 minutos, 250 grados centígrados. Ya que tengamos el horno precalentado, vamos a meter nuestra pizza por lo menos 30 minutos. De preferencia, a los 20 minutos debes de revisarla. Al final así es como nos va a quedar esta rica pizza, está bien facilita de hacer, espero que te haya gustado. Vamos a poner 1 kilo de jitomate en agua, necesitamos que se suavice. A la hora que tú veas que se empiezan a romper la piel del jitomate, están listos. En la licuadora vamos a agregar 2 ajos, media cebolla, los jitomates, unas ramitas de romero, unas hojas de albahaca, un poquito de sal y vamos a licuar sin nada de líquido. En un sartén vamos a agregar 2 cucharadas de aceite de olivo. Este le da un sabor muy rico a lo que es la salsa. Vamos a agregar la salsa en el sartén. Le vamos a agregar un poco de orégano a nuestra salsa. También le vamos a agregar un poco de sal. Esta es la consistencia que necesitamos en nuestra salsa. No debe de estar tan húmeda, tan líquida. Tiene que estar un tanto seca. Vamos a utilizar medio kilo de zanahoria, la cual la vamos a pelar y a cortar en trozos. Agregamos 2 huevos, una pizquita de pimienta, un poquito de ajo en polvo, media cucharadita de sal, una pizca de paprika, media cucharada de polvo de hornear y media taza de harina de trigo o puede ser de... Me voy a ayudar del procesador de alimentos, necesito que quede un puré. Necesitamos una base a la cual le vamos a poner aceite de olivo, harina de trigo, la vamos a sacudir y vamos a empezar a poner lo que es nuestra base de zanahoria. Es necesario meterlo al horno aproximadamente 20 minutos. Yo lo puse a 250 grados. Es necesario que nuestra base quede deshidratada, te puede tardar entre 30 o 40 minutos. Es muy importante porque después vamos a agregar la salsa. Vamos a agregar queso mozzarella al gusto. En mi caso voy a agregar bastante. Vamos a agregar rodajas de jitomate y también hojas de albahaca.
Para el horno a 250 grados centígrados, aproximadamente 30 minutos. Así es como nos va a quedar esta rica pizza con base de zanahoria. A mí me tardó 40 minutos en el horno. Es muy importante que quede firme.